Voy a compartir pantalla con usted. Muy bien. Y vamos a comenzar entonces con lo fundamental que significa, ¿no es cierto?, el tema de escuchar la palabra de Dios, quizá de asistir a una iglesia para poder escuchar esta palabra, que la misma palabra de Dios nos dice que nos proporciona la fe. La fe es por el oír, la palabra de Dios dice la Biblia. Entonces, lo que queremos ver hoy día esencialmente es para qué vamos a escuchar esta palabra de Dios. Y nosotros, en la teología luterana, como le digo, que es extraída totalmente de la Biblia, entendemos que la salvación es a través de la fe sola, a través de la fe que nos proporciona el Espíritu Santo y que a través de Cristo obtenemos entonces esta salvación por fe, por la gracia divina que el Padre nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante? Básicamente la palabra de Dios nos dice que debemos satisfacer sus exigencias. El Levítico 19:2 nos dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que lo que Dios quiere de nosotros es santidad. Y cuando hablo de santidad es obviamente un comportamiento que sea adecuado, hacer las cosas de manera que podamos eh, hacer el bien a los demás, sobre todo a nuestro prójimo, ¿verdad? Y tener menos pecado. En realidad, Dios quiere de nosotros solo santidad y ningún tipo de pecado. Y eso nos lleva entonces a la vida eterna. Esa sería la ecuación que Dios quiere de nosotros. Solo santidad, sin pecado, y de esta manera, por nosotros mismos, podríamos llegar a la vida eterna. Pero sabemos que lamentablemente eso es imposible. En el libro de Isaías, la palabra de Dios nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sabemos que transgredimos los mandamientos. Quizá no somos culpables de matar a alguien físicamente, pero a veces nos dejamos llevar y hablamos mal de alguien, eh, dañamos su honra de alguna manera, y eso también es como una forma de asesinato. A veces sin querer, ¿no es cierto? O queriendo, decimos alguna mentirita blanca, supuestamente, y una serie de cosas que obviamente a Dios no le agrada. Entonces, en realidad tenemos poca santidad y mucho pecado. Y lamentablemente, producto de esto, Dios nos dice que nuestra condición es ser llevados a muerte eterna. Ese es el problema en cuanto a esta ecuación. Cuando buscamos por nosotros mismos santidad, no la encontramos. Encontramos pecado. Entonces, una solución, algunos dicen: voy a hacer tantas buenas obras que las malas no se noten. Voy a esforzarme todos los días para ser una mejor persona. Después de todo, yo no soy tan malo como otras personas. Soy mejor que otros, sin lugar a dudas.
Pero cuando hablamos de los mandamientos de nuestro Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es el resumen, ¿verdad? Que está entonces distribuido en sus 10 mandamientos. Eh, los conocemos, los cumplimos, porque la palabra de Dios en la epístola a Santiago nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, en realidad. O sea, no basta solo con cumplir algunos, sino que Dios quiere que los cumplamos todos en realidad. E Isaías nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En realidad la palabra de Dios nos expresa claramente nuestra condición humana. Desde el principio, desde Adán y Eva, ¿verdad? El hombre cayó, el hombre pecó y de ninguna manera puede ser este hombre agradable a Dios. ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda hasta aquí, No, señora Marta? no tengo. No, Ok, no. pero entonces, ¿cuál es la solución que Dios nos ofrece? Porque la Biblia dice que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos seamos llevados al arrepentimiento para perdón y para vida eterna. La solución que Dios nos da es su gran intercambio. Jesús cargó en la cruz todos nuestros pecados. Primera de Pedro nos habla de que Él fue un cordero sin mancha, es decir, el que se entregó por nosotros realmente no tuvo pecado. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto hombre, es decir, que no tuvo pecado, pero sí vivió en nuestra condición, en carne y sangre, pero también Él fue perfecto Dios, porque fue engendrado por Dios mismo, ¿verdad? Hablamos de Él como el Hijo de Dios, pero verdaderamente Dios, que entonces fue engendrado en la Virgen María por Dios y de esta manera tuvimos entonces un Cristo, es decir, un ungido, un acepto por Dios por el cual recibimos el perdón y la vida eterna. Entonces, segunda Corintios nos habla de él diciéndonos que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, este gran intercambio del cual estamos hablando, ¿verdad? Significa que Dios carga todos nuestros pecados en la cruz y Cristo muere por estos pecados, paga por nuestra culpa y nosotros recibimos de Cristo santidad y justicia. Entonces, la invitación de Dios es al perdón y a la vida eterna. Y es una invitación por gracia, es decir, Dios no nos pide nada a cambio, Él la da gratuitamente, la recibimos en Cristo. En la epístola a Tito se nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que lo conseguimos a través de nuestro santo bautismo, y por la renovación en el Espíritu Santo que recibimos, precisamente a causa de este bautismo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para ser justificados por su gracia. Y cuando hablamos de gracia, la entendemos como un regalo que no tiene ningún costo para nosotros, sino que es gratuito, para que nosotros viniésemos a ser herederos y herederos conforme a la esperanza que tenemos de la vida eterna. Y esto es solamente por fe. ¿Cómo conseguimos esto? Cristo murió ya por todos nosotros en un tiempo y en un lugar
físico, ¿verdad? Hace más de 2000 años, Cristo murió por nosotros y ese acto en tiempo y lugar humanos permitió que toda la humanidad de todos los tiempos pudiera llegar a ser salva. Pero lo único que Dios nos pide es fe, creer en ese regalo de gracia, creer en nuestra vida, creer al momento de morir, para poder entonces a través de Cristo tener este paso a la vida eterna. Por eso Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y tal como yo le dije, la palabra nos dice en Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a un culto cristiano, vamos a escuchar la palabra de Dios. Es cierto que la podemos leer en nuestra casa, pero en la iglesia tenemos a alguien que tiene un mayor conocimiento y que nos la puede explicar, que podemos discutirla, que podemos llegar a entenderla de una manera mucho más fácil, contrastando diferentes versículos bíblicos para que estos puedan ser llanos para nosotros. Por ejemplo, tal como lo vemos en Efesios 2:18, donde nos dice que nada tenemos que hacer, sino que el regalo que Dios nos da lo obtenemos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, es un don que Dios nos da porque Él nos lo da a través del Espíritu Santo, que desde nuestro bautismo está en nosotros. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, que Dios mismo reside en nosotros y que de esta manera podemos llegar a la fe, a la verdadera fe, a la fe de corazón en Cristo Jesús, creyendo realmente que Él nos es un regalo para nosotros y un regalo de vida eterna. Entonces, por ejemplo, usted me decía que asiste a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por ejemplo, piensa que las obras son una manera de salvación. Y, por ejemplo, hay un sacerdote, ¿verdad?, que confiesa y uno le dice todos sus pecados, ¿verdad? O los que se acuerda esencialmente. Y este sacerdote le dice, bueno, yo lo absuelvo, pero vaya a decir 20 Padre Nuestros y 40 Ave María, ¿ok? Pero cuando nosotros vamos a decir estos 20 Padres Nuestros y estas 40 Ave Marías, significa que nosotros estamos haciendo una obra para nuestra salvación. Y significa también que nosotros despreciamos a Cristo. Es decir, que Dios mismo se haya hecho carne y sangre por nosotros, que haya vivido una vida perfecta, que haya muerto en la cruz cargando nuestros pecados. Todo eso no tiene ninguna importancia, porque nosotros con 20 Padre Nuestros y 40 Ave María vamos a tener salvación, vamos a quedar libres de pecado. En cambio, la Biblia nos dice que realmente Cristo murió por nuestros pecados, que con su sangre limpiamos nuestros pecados, que tomando la santa cena de nuestro Señor en nuestros cultos, primero arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándolos, no necesariamente públicamente, sino que de corazón, ¿ok? Es decir, eh, en realidad haciéndonos acreedores de todo lo malo que hemos hecho y pidiendo perdón, como les repito, no necesariamente haciéndolo de manera pública, sino que en nuestro corazón y en nuestra mente. Cristo ya murió por estos pecados, Cristo nos da a través de su gracia la salvación, porque en nosotros está la fe y nosotros entonces valoramos mucho más la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación que 20 Padre Nuestros y 40 Ave María. Entonces, por eso es tan importante entender lo que la doctrina bíblica nos dice, porque en este caso,
haciendo caso de lo que se nos está diciendo, y con Padre Nuestro y Ave María, estamos dejando de lado la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. La estamos simplemente despreciando. ¿Qué le parece a usted ese comentario, señora Marta? ¿Está medianamente de acuerdo con él o cree que estamos No, eso equivocados no, respecto a eso? no, eso no se discute, eso es así. Ah, ya, perfecto, perfecto. Qué bien, estamos totalmente de acuerdo entonces porque gracias a Dios entendemos lo que la palabra de Dios dice nada más, ¿ok? No es algo que nosotros lo queramos hacer de una manera o de otra, simplemente es como dicen los jóvenes hoy día, ¿no? Con todo, sino para qué. Si creemos en Dios y entendemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a tener salvación y vida eterna. Pero con todo, escuchándola, creyendo en ella, aumentando nuestra fe a través de oír esta palabra. Eso es lo que queremos. Por eso, en consecuencia de eso, la hermana Nelly seguramente la invitó a usted a nuestro culto, porque creemos que es importante escuchar la palabra de Dios. Es cierto, tenemos tantas cosas que hacer en nuestra semana, como usted bien me lo decía hace un día, ¿verdad? Que ojalá no fueran muchas clases, que fuera poco tiempo, pero así como nosotros nos alimentamos físicamente varias veces al día para mantenernos, ¿verdad?, en forma, así también Dios quiere que nos mantengamos a través de su palabra, que nos alimentemos de ella espiritualmente, para que tengamos vida en abundancia. Si no nos damos un tiempito para escuchar esta palabra de Dios y, bueno, como dice el mandamiento también, dejar un día para poder escucharla, que no son 24 horas, en realidad que es un rato, que vamos a escucharla, que vamos a entenderla, que vamos a compartir con nuestros hermanos, seguramente a tomar la Santa Cena como un certificado legítimo de salvación para vida eterna, porque eso nos lo mandó nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, que es derramada por vosotros para salvación, para vida eterna, para perdón de pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis o comiereis en memoria de mí. Entonces, Él lo dejó como un legado para que nosotros tuviéramos un certificado gratuito de salvación y de vida eterna que nos permita alejarnos de, como Él bien lo dice, nuestras cargas y dejar en Él nuestro pecado y entonces sentirnos aliviados realmente. De eso se trata esta clase precisamente, entender esto que es para salvación y para vida eterna. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué es la salvación? Primero, la salvación busca perdón de pecados. Es el perdón de los pecados que nos permite la reconciliación con Dios. La salvación va encaminada hacia la vida eterna, ¿ok? Que significa estar con Dios en el cielo después de la muerte, siguiendo entonces el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Significa nueva vida. La salvación nos da una vida nueva en Cristo que va a estar llena de paz, alegría y esperanza, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Quizá las tribulaciones, los problemas que tengamos en esta vida, por supuesto, van a ser pasajeros en comparación de la eternidad. El escaso tiempo que tenemos en esta vida para vivirla no se va a comparar con la eternidad que vamos a tener espiritual con nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que evaluar en nuestra vida un poquito, dedicarnos a aprender un poquito, dedicarnos a entender un poquito la palabra de Dios, alimentarnos de ella espiritualmente, porque no es por un tiempo determinado, es para vida eterna. Y la eternidad obviamente es mucho más grande que la vida que vamos a tener aquí en este tiempo. Y
Vamos a ver la perspectiva luterana sobre lo que significa la salvación. Martín Lutero dijo que Cristo es el único Salvador y la salvación es por gracia a través de la fe solamente y no por obras. Él no lo dijo porque se le ocurrió, lo acabamos de leer, ¿verdad? Y de ver en Efesios, cuando veíamos exactamente estas mismas palabras. Pero antes eso estaba encerrado, antes de esta reforma que hizo Lutero. Incluso en el tiempo de él se vendían unas actas de perdón, ¿verdad? Y habían predicadores, Juan Hus, por ejemplo, en Alemania, que decía que cuando una monedita de plata caía en la alcancía, el alma de la persona por la cual se estaba echando esta monedita salía del purgatorio y se iba al cielo. O sea, salvación por obras. Entonces, Lutero escribió 95 tesis precisamente para enseñarle al pueblo que esto era errado, que lo que se estaba buscando era dinero para construir cosas en la iglesia, que no estaba mal. La iglesia puede construir cosas, la iglesia puede pedir alguna ofrenda porque hay que mantenerla, pagar agua, luz, qué sé yo. No es para construir un palacio, claramente, ¿ok? Pero lo malo está en engañar para buscar ese dinero. Perfectamente en ese tiempo debió haberse predicado que la salvación es por obras, por fe, digo, sin obras de la ley, pero estaban predicando precisamente lo contrario, que la salvación era por obras y querían cobrar por eso. Y entonces encontramos en la Biblia la única fuente de verdad inspirada por Dios, la cual tiene la autoridad final en esta nuestra vida cristiana. Lo que dice la Biblia es lo que nosotros creemos, ni más ni menos. Tal como dice Apocalipsis, no se añade nada, porque a la persona que añada algo se le van a añadir todas las pestes que sale en este libro, ¿verdad? Y tampoco se le quita nada, porque quien quite algo de la palabra de Dios, dice también Apocalipsis, que será quitado su nombre del libro de la vida. Entonces, claramente, la misma Biblia, las Sagradas Escrituras, sostienen por sí mismas su autoridad. Entonces, nosotros decimos que la Biblia no contiene la palabra de Dios. No, para nada. Decimos que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios inspiró a los profetas, a los evangelistas, o las epístolas, ¿verdad? Que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que fueran escritas, y la Biblia en sí misma es cristocéntrica, nos muestra la salvación como regalo de Dios en Cristo Jesús. Entonces ahí está esta doctrina vicaria, que Cristo se entregó por nosotros, en vez de nosotros. Vicario quiere decir en lugar de. La obra en lugar de nosotros, de Cristo, es la única base para nuestra salvación, porque la misma Biblia nos dice que no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino que verdaderamente el único intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como le decía, Cristo murió en tiempo y lugar humanos, en un momento histórico y en una fecha determinada, para salvarnos de la condenación eterna como un regalo gratuito de Dios que recibimos a través de la fe, y entonces nos apropiamos nosotros a través de esta fe de la justicia y de la santidad ganada por Cristo para nosotros, para que Dios no nos declare culpables, sino que pasemos a ser hijos y coherederos de Dios a través de Cristo. ¿Ok? Y tenemos algunos versículos bíblicos respecto de esta doctrina vicaria. En lugar de, Romanos nos dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, aún cuando nosotros éramos pecadores, y no a pesar,
sino que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Se recuerda usted, hermana Marta, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando estaba en la cruz, cierto, Dios lo abandonó porque en Él puso todo el pecado y Dios no permite el pecado. Entonces, en ese momento, Dios se alejó de nuestro Señor Jesucristo porque en Él estaba todo el pecado y Él murió por este pecado, pero como Él murió sin pecado en sí mismo, Él se resucitó o Dios lo resucitó y entonces Él resucitó porque Él era justo y santo, pero pagó por todos nuestros pecados. Esa fue la forma que Dios nos permite entonces llegar a nosotros a esta salvación. Primera de Pedro nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estábamos muertos en pecado, pero a través de Cristo vivimos en justicia. Es decir, por sus heridas han sido ustedes sanados, nos dice entonces el apóstol Pedro. Y Pablo en 2 Corintios escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Todos estos versículos hablan acerca de esta doctrina vicaria, que Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros, para que nosotros no muriéramos eternamente y sufrió por nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos un sufrimiento eterno por ellos. Entonces, por eso decimos que la justificación es por la fe. El ser humano es incapaz de alcanzar la salvación por sus propios medios, por lo que es mediante la fe que se logra esta justificación. No se trata de una fe general, no es decir, si Cristo existió, sí, fue un señor, una buena persona. No, la fe personal radica en la obra salvadora de Jesucristo y en su palabra, lo que Cristo hizo por mí en particular, como pecador. Él vino al mundo para salvarme a mí. Él vino al mundo para salvarla a usted, señora Marta. Esa es la fe que Dios necesita de nosotros, una fe personal, que en la palabra de Dios se llama fiducia cordis, la fe de corazón, esta seguridad completa en la salvación para vida eterna. Esta redención completa, Cristo nos la da sufriendo por nosotros, pagando en la cruz por nuestros pecados. Por su muerte y por su resurrección, tenemos en él vida eterna. Y por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica, porque la persona de Jesucristo es central en la doctrina luterana, porque así lo demuestran las Sagradas Escrituras. Y la fe en Él es la base salvadora, porque la misma palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo es el camino, Él también es la verdad y Él también es la vida. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta aquí, señora Marta? No, yo lo estoy escuchando, ¿Y pastor. está medianamente de acuerdo conmigo o tiene alguna acotación? No, no, en eso estoy muy claro, yo en eso estoy clarísimo. Perfecto. Sigo adelante, ya nos queda poquito ya. ¿Ok? Sí. Y entonces hablamos de la gracia divina, el regalo de Dios inmerecido que nos da porque simplemente Él es bueno, porque es todo amor. La doctrina luterana extrae de las Sagradas Escrituras que la salvación es un regalo gratuito de Dios, que no se puede adquirir por mérito propio. Nada de lo que yo haga me hace acepto a Dios, sino lo que Cristo hizo. Y mi fe me permite entonces tomar de la obra que Él hizo para mí
para limpiar mis pecados y para ser hijo y coheredero de Dios junto a Cristo. Esta gracia divina es mostrada en la vida, muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos salvación por su muerte, porque Él paga nuestros pecados. Y tenemos la seguridad de nuestra salvación en su resurrección, porque creyendo en su resurrección es primicia, como dice la palabra de Dios, de la nuestra. Él resucita porque nosotros también vamos a resucitar. Él es perfecto hombre y siendo hombre resucita como vamos a resucitar todos los hombres y mujeres que creemos en Él. Y creemos en la universalidad de esta gracia divina. Decimos que es para todos, ¿ok? La gracia es para toda persona. Creemos en la propiciación. Ninguna obra humana puede añadir algo más a la salvación que Dios ya nos dio en Cristo, porque Él es el único propicio ante Dios. Y creemos que esta gracia divina es un reflejo del amor incondicional de Dios por toda la humanidad. Recordemos que Cristo murió por nosotros aún siendo nosotros pecadores. Ahora que tenemos fe en Él, que creemos en Cristo como nuestro Salvador, con mayor razón vamos a tener vida eterna y salvación. Esa es la importancia de la fe en esta salvación. Primero, la salvación es gratuita, es un regalo y es la única forma de recibir a Cristo entonces a través de la fe es que tenemos esta salvación para nosotros. Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador a través de la fe, fe que crea la palabra de Dios, fe que nutre el Espíritu Santo en nuestro corazón, es que tenemos entonces a Cristo como nuestro Salvador. Y recuerde, sin nada en nosotros no podemos hacer nada para ganar esta salvación. Lo único que necesitamos es creer y confiar simplemente en esta obra vicaria, en esto que Cristo hizo por nosotros. Por eso, el papel de la gracia en la salvación es fundamental. La gracia de Dios es la fuente de nuestra salvación, un regalo gratuito. No necesita de mérito propio y lo único que necesitamos, ni Padre Nuestros, ni Ave Marías, ni arrastrarnos de rodillas, ¿verdad? Simplemente creer en Cristo como nuestro Salvador. ¿Y cuál es el papel de las obras en la salvación? El papel de las obras es un tema importante en la doctrina luterana. Las obras son importantes como fruto de la fe, es decir, como santificación, pero no como un medio para obtener la salvación. Primero está la salvación por fe en Cristo y ahora recibiendo el amor que Cristo nos da, el amor que Cristo nos brinda, es que nosotros queremos que otros también se salven. Queremos que esta palabra de Dios llegue a otros como lo estoy haciendo yo con usted hoy día. Pero esto no es para que yo me salve. Yo me salvé por la obra de Cristo. Este proceso nuevo en la vida cristiana se llama santificación. Hacemos las cosas por amor hacia los demás. Predicamos por amor. Enseñamos la palabra de Dios por amor. Hacemos cosas buenas, no para salvarnos, sino porque ya estamos salvados en Cristo. Entonces, esta es una respuesta gratuita de nosotros porque hemos recibido un regalo gratuito de parte de Dios. Esa es nuestra motivación. El amor que Dios nos dio primero nos motiva a este servicio, a ser agradables a nuestro prójimo, a ayudarle, a enseñarle y llevarlo también a un camino de vida eterna. Y para esto, como ya le dije, la autoridad la tiene la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, donde encontramos la verdad.
una verdad que no tiene error. La Biblia no tiene errores ni contradicciones porque Dios la hizo y la entregó para nosotros. Encontramos en estas sagradas escrituras una riqueza fundamental en cuanto a sabiduría. Encontramos enseñanzas y preceptos que son fundamentales para todos los aspectos de nuestra vida. Y encontramos también claridad, porque la Biblia es fácil de entender por cualquier persona, con la ayuda del Espíritu Santo y con un poquito de estudio, entendiendo las cosas básicas para poder entender la palabra de Dios. No basta con ir a un versículo, abrir la Biblia y ver ese versículo. No, hay que entender el contexto completo de lo que la palabra de Dios dice y a veces apoyarnos en otra parte de la Biblia para poder entender esta. Por eso nosotros hablamos del sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes podemos enseñar cuando ya tenemos los medios para poder hacerlo. Podemos acceder directamente a la fe. No es necesaria una jerarquía como un papa, obispo, no es necesario eso, ¿ok? Solamente tenemos que aprender de la palabra de Dios y podemos seguir después estudiando nosotros mismos, aunque siempre es bueno congregarnos para darnos fuerza, para apoyarnos, para poder seguir adelante. Eso fue lo que hizo el protestantismo, ¿ok? Delegó la autoridad que solamente los sacerdotes tenían en un tiempo en que la palabra de Dios no estaba en el idioma que todos podían leer, sea inglés, alemán o castellano, sino que estaba en latín, ¿verdad? Donde solamente los sacerdotes podían leer la palabra de Dios. En cambio, Lutero tradujo la Biblia al alemán. Después, la Biblia fue el primer libro que, justamente en esta época de Lutero, existió también Gutenberg, donde se imprimieron los primeros libros, panfletos, Biblias, y entonces la palabra de Dios se dio a conocer a muchas personas. Por eso hablamos de una revolución religiosa que fue dirigida por Lutero en esta época. Él fue el primer protestante, por así decirlo, el que creó todas las iglesias reformadas, ¿ok? Y entonces el que produjo esta revolución y esta idea del sacerdocio de todos los creyentes, donde todos podemos enseñar la palabra de Dios. Por supuesto, hay que aprender previamente para poder enseñarla, pero que no está ligada solamente a algunas personas que son más santas que otras, porque realmente nadie es más santo que otro. Todos somos pecadores, pero todos somos redimidos por la gracia de Dios, por la fe sola, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es realmente el sumo pontífice, el vicario universal de la iglesia. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y entender estas cosas tiene mucho que ofrecer para nosotros. Como ya lo dije, vida eterna, un paraíso que es el destino final de todos los creyentes, donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios y vamos a vivir felices, diferente del infierno, ¿ok? Que es el destino final de los que no quieren creer. La salvación es para todos, pero hay muchos que no quieren creer en esta salvación, que piensan que la palabra de Dios es una ignorancia, que queremos manejar a las personas a través de esta palabra. ¿Qué vamos a manejar? Si lo único que queremos es dar un camino que Dios nos ha dado de salvación a vida eterna. No tiene nada que ver con este mundo, ¿ok? Buscamos cosas que van más allá, cosas espirituales, ¿ok? De más está decir que nosotros estamos compuestos por materia, pero también por una energía espiritual que Dios pone en nosotros. Y eso es lo que prevalece a través del tiempo, esa energía espiritual. De hecho, la ciencia hoy día dice, ¿verdad?, que la energía no se pierde, sino que se transforma. Bueno, así nosotros también nos vamos a transformar en el momento de nuestra muerte y vamos a este paraíso, no a este infierno. Y respecto al purgatorio, eso no existe. Eso es una invención.
Porque si la Biblia dice que los pecados son perdonados por nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tendría que haber un lugar especial para que estos pecados sean perdonados? Si Dios murió por nosotros, si Cristo, que es Dios, murió por nosotros para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Es la obra de Cristo la que nos permite amor y gratitud para entonces entregarla a los demás. Nos permite una renovación diaria que nos capacita para vivir una vida santa y agradable a Dios, sabiéndonos libres de pecado por la obra de Cristo. Y nos da una esperanza eterna. Esta obra vicaria de Cristo nos permite alcanzar la vida eterna porque somos hijos y coherederos de Dios y de esta manera enfrentamos los desafíos diarios, los problemas, las dificultades que tenemos con tranquilidad, porque nos sabemos merecedores de la vida eterna solo por fe y por la gracia de Dios en Cristo. Eso es, señora Marta. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Qué le parece la clase? ¿Está de acuerdo conmigo o tiene alguna duda? No, está todo bien. Había que leer un poco más para poder, no se puede decir si está mal o está bien, porque hay que leerla, hay que estudiar, pues como es una sola cosa y ya uno tiene que formarse un juicio, ¿verdad? Perfecto. Eso es Entonces, lo que queremos precisamente que hacer en estas clases, darle a usted la seguridad, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que a través de la fe tenemos salvación, que cuando usted tome la Santa Cena va a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo que Él mismo mandó que tomásemos para salvación y para vida eterna. Y que eso lo vamos a hacer solo por fe, siendo merecedores de esta por la gracia de Dios, no por nada que nosotros tengamos, ¿verdad? Sino que porque es un regalo de Dios esencialmente. En eso va a consistir nuestras clases, ¿le parece bien? sí, voy a ver Perfecto, si ya el domingo, ¿ya? perfecto. Nos vemos el domingo, ahí nos conoceremos personalmente y yo la invito a que terminemos hoy día con una oración, ¿le parece? Sí, Porque Dios quiere que además nos comuniquemos con Él y nos vamos a comunicar con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Él en su palabra dice que a través de Cristo Él nos escucha, que Él es nuestro intercesor. Entonces, cuando oramos, primero lo invocamos, ¿verdad? Decimos que Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta clase que hemos tenido hoy día, porque hemos escuchado tu palabra, porque hemos entendido más acerca de la obra vicaria de Cristo por nosotros. Hemos entendido que nuestra salvación radica en un regalo que tú nos hiciste, el regalo de Cristo que murió por nosotros, que vivió una vida perfecta, que cargó en la cruz nuestros pecados, a través del arrepentimiento que nosotros tenemos, vamos dejando en Cristo nuestros pecados y vamos teniendo santidad y justicia que no es nuestra, pero que Cristo nos la está dejando. Y entonces vamos teniendo la seguridad de la salvación. Damos gracias, por tanto, por esos dones que Dios nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo para salvación y para vida eterna. Y siempre te pedimos que la palabra de Dios nos dé más fe, que la palabra de Dios nos permita creer en esta obra de Cristo que fue hecha para mí personalmente y que esto me permita entonces tener salvación y vida eterna. Así también pedimos por nuestras necesidades, que Dios siempre dice que creamos y confiemos en su palabra y todo lo demás será añadido, ¿verdad? De esta manera entonces pedimos que nos mantenga en nuestras necesidades físicas, pero sobre todo en nuestras necesidades espirituales. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el que creemos y confiamos y a través del cual oramos. Amén.
Muy bien, señora Marta. Entonces nos vemos Bueno, el domingo, si Dios lo permite, y seguimos entonces con nuestras clases para que usted pueda, si Dios lo permite y usted quiere, llegar a tomar la Santa Cena con nosotros. ¿De acuerdo? está Ok, bien. pues. Muy buenas y bendecidas noches para usted. Que Dios la bendiga. Está bien. Gracias. Descanse. Muchas gracias. Igualmente usted.